el día de hoy, 19 de abril, será histórico para México, porque finalmente hemos decidido por unanimidad en la Comisión de Puntos Constitucionales eliminar la figura del fuero constitucional, y el día de hoy pasará al Pleno de esta Cámara de Diputados esta minuta, donde confío que también por unanimidad se apruebe quitarle el fuero a todos los servidores públicos que lo tenían, desde el presidente de la República hasta los gobernadores, legisladores, poder judicial. Esto es algo muy importante porque viene en concordancia con el Sistema Nacional Anticorrupción que hemos impulsado y que el propio Ricardo Anaya presentó la reforma constitucional. Para Acción Nacional es un logro histórico. También es un logro para todos aquellos partidos que presentaron el quitar el fuero constitucional, pero particularmente para todos los mexicanos que no lo exigían. Yo confío que esta minuta sea votada la siguiente semana en la Cámara de Senadores para que entonces se convierta en una realidad. Posteriormente tendría que pasar a las entidades federativas debido a que es reforma constitucional. Como ustedes recuerdan, yo mismo había solicitado que fuera derogado el párrafo segundo del artículo 108 constitucional que limitaba en qué casos el presidente de la República podía ser enjuiciado. Ahora queda como un ciudadano más. Todos los mexicanos, sean o no servidores públicos, podrán estar en un proceso del cual se les acuse. Obviamente, bajo el supuesto y principio de que todos somos inocentes hasta que se nos compruebe lo contrario, bajo el principio de presunción de inocencia. Este es un gran logro, hoy se confirmará y seguramente hoy por la tarde se le estará enviando esta minuta aprobada al Senado de la República. Reconozco el trabajo de todos los compañeros de la Comisión de Puntos Constitucionales que finalmente lograron una propuesta y una redacción que permitiera la unanimidad en esta reforma histórica para México. También quiero decirles, por otro orden de ideas, que el día de hoy presentaremos una iniciativa de ley de armas de fuego en donde lo que buscamos es incrementar las penas a los servidores públicos de las aduanas, porque uno de los graves problemas de la inseguridad en nuestro país es el número creciente de armas de fuego en nuestro país. Armas que entran particularmente de nuestro país vecino, los Estados Unidos. Necesitamos reforzar la frontera, requerimos que las aduanas hagan su trabajo y que cuando un servidor público sea involucrado en cualquier cruce ilegal de armas, sea severamente sancionado. Aquí lo que tenemos que hacer es incrementar las penas, las mínimas, pero también las máximas, para que lo piensen dos veces cualquier funcionario de las aduanas que se quiera coludir con el trasiego ilegal de armas. También decirles que nosotros seguimos insistiendo en que hay 30,000 personas esperando una donación de un órgano. Tenemos la apertura total de ver el cómo sí, de buscar en los transitorios en qué estados puede entrar en vigor ya, en qué estados por sus condiciones tendría que entrar en vigor posteriormente, pero es necesario que le salvemos la vida a 30,000 personas que la siguen esperando por la donación de un órgano. No es un tema fácil, como muchos en el país, pero se trata de salvar vidas y al Estado le corresponde poner todo de su parte para que logremos estar en esa situación técnica,
para poder salvar las vidas, para poder hacer los trasplantes, para poderlo hacer de forma adecuada. Si no estamos listos de forma inmediata, estamos de acuerdo en que haya un transitorio que permita que esta ley entrara en vigor posteriormente. Lo que sí deseamos pues es finalmente que estas personas que esperan, que desean que una persona que lamentablemente haya perdido la vida pueda ser quien le dé la oportunidad de seguir viviendo, y por eso nosotros seguiremos insistiendo en ello. Otro tema que me preocupa, miren, ahora es el Consejo Coordinador Empresarial el que dice con toda claridad: ya no quiero dialogar con Andrés Manuel López Obrador. El Consejo Nacional Empresarial, Coordinador Empresarial, representa a toda la industria del país. El Consejo Coordinador Empresarial representa al campo, representa a la minería, representa a las empresas de industria energética, de la industria transformadora, de la industria exportadora o importadora, todos los sectores del país productivos que generan riqueza y que generan trabajo. Pues el Consejo Coordinador Empresarial ha dicho que ya no quiere dialogar con Andrés Manuel López Obrador porque lo ve necio y cerrado en su idea de cancelar un proyecto que abre a México con el mundo. Esto es preocupante porque muestra otra vez al Andrés Manuel intolerante, al Andrés Manuel poseedor de la verdad absoluta. La verdad es hora de que los mexicanos nos pongamos a pensar y a reflexionar con seriedad qué presidente queremos. Uno que vea de cara al futuro y de cara a los necesarios fuentes de empleo que tenemos en México, o uno absolutamente populista que habla de repartir todo lo que tenemos a discreción sin preocuparse de dónde va a sacar el dinero para hacerlo. Es necesario que los mexicanos pongan atención, que los que generan oportunidades de trabajo a miles de mexicanos hoy están tan preocupados por esas actitudes cerradas, retrógradas e intolerantes de Andrés Manuel López Obrador. Por eso, nosotros, los diputados federales de Acción Nacional, ahora terminando este periodo de sesiones, haremos todo nuestro esfuerzo y con nuestros recursos y sin sacrificar comisiones o comisión permanente, vamos a apoyar a todos los candidatos del PAN, a todos los candidatos del Frente, y vamos a hablar en todos los rincones de México del riesgo enorme que significa que llegue a ser presidente alguien que no respeta a los que tienen ideas distintas, alguien que no impulsa la actividad productiva y la generación de trabajo, que se den cuenta el enorme riesgo y la enorme preocupación que significa que llegue aquel que propone amnistía para los criminales, para los secuestradores, para los violadores, alguien que solamente su verdad es la que cuenta. México es un país muy plural, en donde se debe dialogar con todas las partes y con todas las visiones. Eso no lo sabe hacer Andrés Manuel, él solo sabe imponer. Entiendo a millones de mexicanos que están desesperados, que ya no ven otra opción y apuestan a la que ofrece todo, aunque no dice de dónde saldrá. Entiendo a esos mexicanos desesperados por la inseguridad, pero los convoco a que no den un salto al vacío, porque de lo mal que estamos, podríamos pasar a estar en una pésima y muy difícil situación en donde perderíamos en México lo poco que hoy tenemos. Recuerden el Andrés Manuel que no va a debates, recuerden el Andrés Manuel que no contesta lo que se le pregunta, que dice que si lo atacan es porque la mafia del poder ya se puso de acuerdo. Ese es el Andrés Manuel intolerante. Por eso el Consejo Coordinador Empresarial decidió que ya no tenía ningún sentido la reunión con Andrés Manuel, cuando ha dicho con toda claridad que se debe cancelar el proyecto del aeropuerto de México. Miren, nosotros lo hemos dicho, que se revisen los contratos, que se sancione si hay hechos de corrupción, que la Auditoría Superior de la Federación haga su trabajo,
que se sancione respecto del aeropuerto a quien se deba de sancionar, pero que no se cancele un proyecto de país que puede generar muchos empleos, mucho desarrollo, que abre las puertas de México con el mundo, que genera crecimiento económico, que genera crecimiento turístico y por lo tanto genera trabajo, y que no simplemente con populismo en esa lucha de los pobres y los ricos, donde Andrés Manuel ha venido cayendo y buscando decir nosotros somos los buenos y ellos son los malos, en donde es inaceptable completamente. Todos somos necesarios y la gente que tiene un trabajo lo tiene porque antes gente invirtió para que hubiera ese trabajo. Lo que nosotros queremos hacer es cuidar la inversión, fomentar la inversión, atraer la inversión, atraer el turismo, y por eso apoyamos el proyecto. Si algo debe de corregirse, que se corrija. Si hay un contrato que deba de sancionarse porque se hizo mal, que se sancione. Si hay algún sobreprecio, que se corrija también, pero no que cancele un proyecto que beneficiaría a todos los mexicanos. Andrés Manuel López Obrador, con sus actitudes retrógradas e intolerantes, no es conveniente para México. Sería dañino para nuestro país. Podría así llevarnos a un esquema como en el que viven hoy en Venezuela. Lo decimos con toda claridad. Quien se cree poseedor de la verdad absoluta es un dictador. Y no estamos de acuerdo en que sea presidente de la República un dictador. Que no dialogue, que no escuche y que diga voy a cancelar el aeropuerto porque yo estoy convencido de ello y no me importan todos los demás. Nosotros decimos, el proyecto es bueno, revísense todos los contratos, revísense si se hizo bien y sanciónense a quien lo hizo mal. Esa es la gran diferencia. Nosotros hacemos una convocatoria a dialogar con todos los mexicanos. Andrés Manuel a imponer su posición y aquí en México eso no lo debemos permitir. Por eso tendrá que hacer una convocatoria a tener un voto útil. Votar por quien sí le puede ganar al populismo, al autoritarismo de Andrés Manuel López Obrador. Y el único que le puede ganar es Ricardo Anaya. Bueno, ya es un avance que se haya dicho que la empresa Odebrecht en México no puede trabajar. Ahora necesitamos ver quiénes son los funcionarios que serán sancionados. Nosotros seguiremos esperando. La posición es muy clara del Partido Acción Nacional. Recordarán que presentamos juicio político y estamos esperando que las autoridades actúen en consecuencia. Ya sancionaron a una parte del problema, a la que vino a corromper. Ahora requieren sancionar a la parte mexicana que se dejó corromper. Con transparencia. Absoluta transparencia. Son varios puntos que preocupan y yo no quiero hacerlos menos, pero quiero que se encuentren soluciones. Es la transparencia respecto de la lista de todos aquellos que están en la espera de ser beneficiados por la donación de un órgano. No hay claridad en ello, se necesitan dar garantías y una lista que dé certidumbre de todas aquellas personas que esperan un órgano, para que entonces se respete el orden en el que éstas van. Por otro lado, las capacidades técnicas, económicas de los hospitales en el país para poder hacer el trasplante. No en cualquier hospital se puede realizar y además no es una operación simple y tiene que llevar un seguimiento posterior debido a que a una persona enferma de un órgano le ponen un órgano nuevo pero de otra persona y esto puede generar rechazo y por lo tanto tiene que haber atención por mucho tiempo y también significa recursos. Nosotros lo que decimos es, entrémosle al tema. Nosotros queremos legislar para que sea ya una realidad y que el Estado mexicano tome todas las medidas que sean necesarias para que se haga bien. Que se haga bien y que podamos salvar 30,000 vidas que esperan la donación de un órgano. Por eso hemos mostrado toda nuestra disposición para que en un transitorio pudiéramos tener temporalidad, regiones, estados. Hay diferentes circunstancias, por supuesto, aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, Tijuana,
que en Chiapas, que en Oaxaca o que en Guerrero. Bueno, podamos analizar esas circunstancias de cuándo pudiera entrar en vigor en cada entidad federativa en base a su propia realidad. Existe total apertura de nuestra parte para buscar una alternativa. Lo que no es importante es solo que se apruebe la ley o no. Lo que es realmente importante y nuestro objeto es que las personas que están en espera de la donación de un órgano lo puedan recibir para que puedan salvar su vida. Yo te diría que en todas las fracciones parlamentarias hay dudas, en todas las fracciones parlamentarias también se impulsa. Hay grupos parlamentarios como el nuestro, donde la gran mayoría está en la posición de sí aprobarlo. Hay grupos parlamentarios que tienen dividida la fracción, porque es un tema complejo, en donde hemos venido escuchando las partes y donde nosotros vemos que las mayores dudas las tiene el gobierno federal y lo entendemos. Lo que no podemos entender es que no nos preparemos para una realidad, y es que el Estado mexicano esté preparado para que con alguien que perdió la vida se pueda salvar otra. Eso es lo que tenemos que hacer. Son 30,000 que están en espera. Yo confío que sí, hemos logrado varios temas, ya como aquí dije, hoy se aprobará lo del fuero, tenemos una semana más, haremos nuestro mejor esfuerzo y yo confío que algo bueno salga y que las personas que están en espera de un órgano pronto lo puedan hacer. El peor de los casos es que ya esto fue un llamado muy serio a todos los mexicanos de que es necesario que donemos órganos. Actualmente se puede hacer, pero el mexicano tiene que acudir y decir: yo quiero ser donatario. Lamentablemente no hay la cultura, porque tampoco el gobierno la ha fomentado. También es parte de lo que se requiere, campañas de información de lo que significa. Hay gente que tiene miedo de que le retiren un órgano cuando todavía pueda estar vivo. Pues eso obviamente no va a ocurrir. Se trata de personas que han perdido la vida, que el médico los ha declarado clínicamente muertos. Por ello es que insistimos en buscar el cómo sí a todos los grupos parlamentarios, porque la causa es muy noble.